El camino real. En provincia suele oscurecer más temprano, debido a que casi no hay postes de luz. Los habitantes de los pequeños pueblos deben aprovechar mientras el sol los ilumine para hacer sus quehaceres e incluso regresar a sus casas. Después todo se vuelve oscuridad y penumbra entre los viejos caminos que comunican un pueblo con otro. Cuentan por aquí que Columba, una muchacha joven e incrédula de un pueblo escondido en las faldas de los cerros del Estado de México, decidió ignorar las advertencias de su madre. Muy temprano salió de su casa con su pequeña hermana en brazos. Se dirigía a la plaza municipal para vender flor de calabaza, requesón y otras cosas. Ahí estuvo todo el día. La jornada fue larga y poco productiva, pues no había vendido casi nada. Sus hermanitos tenían que comer y no podía regresar sin nada entre las manos. Se quedó un poco más después de que el resto de los vendedores alzaran sus mercancías, así que mientras unos ya estaban casi de regreso en sus casas, ella apenas recogía su puestecito para ir encaminándose a la salida del centro. Ya estaba atardeciendo y dentro de poco oscurecería. La costumbre entre los habitantes del pueblo obligaba a la muchacha a caminar de regreso a casa antes de que el anochecer la sorprendiera. Pero Columba prefería ignorar las historias de brujas y aparecidos que contaban las ancianas con el fin de atemorizar a los jóvenes, ya que para ella no eran más que chismes y habladurías. Ya de regreso, para cortar camino, debía atravesar el camino real entre magueyes y árboles, un sendero bastante solitario. Estaba junto a un terreno pedregoso y húmedo, el único de la zona. Por lo mismo, los árboles eran grandes e imponentes, y la sombra, incluso a plena luz del día, obstaculizaba la visión de la mirada más aguda. Decían las ancianas que ahí se reunían las brujas para realizar sus aquelarres, y que a diferencia de otros lugares, no aparecían como bolas de fuego volando por los cielos. Sencillamente aparecían entre risas estruendosas y alaridos horribles. Se contaba que estas brujas eran mujeres maliciosas y amargadas, que jamás habían podido concebir ni formar una familia, y por lo mismo habían enloquecido y cometido horribles crímenes contra todo el pueblo. Muchos inocentes fallecieron por este motivo en ese lugar, y la desgracia cayó sobre todos los habitantes, pues contaban que las brujas no solo deseaban arrebatar a los niños de sus padres, sino que también odiaban a las mujeres que daban a luz. Aprovechaban cuando las madres se quedaban dormidas, amamantando a sus pequeños para quitarles la vida. Aparecían en forma de serpientes, bajaban por el techo, retiraban al pequeño del pecho de su madre, y entonces bebían su leche y después le quitaban la existencia. Iba Columba recordando todas estas historias cuando llegaron a la entrada de su pueblo, y notó que el sol ya había desaparecido en el horizonte. El camino oscurecía más a cada paso. De pronto, sintió como la pequeña se le resbalaba de entre los brazos. La envolvió con el rebozo y la amarró a su cuerpo. Sin embargo, la niña se volvía a resbalar. Columba insistía en sujetarla fuertemente contra su cuerpo, pero parecía como si alguien estuviera jalándola. La pequeña comenzó a llorar muy fuerte y se puso a patalear sobre su espalda. Su hermana mayor volteó la mirada y notó que andaban por el lugar donde se hacían los aquelarres. Sintió un miedo espantoso, bajó la mirada, rezó todas las oraciones que recordaba y corrió sin descanso hasta salir del camino. Su hermana había dejado de llorar, parecía desmayada. Columba redobló el paso llorando y maldiciendo a las brujas. Llegó a su casa espantadísima, bajó a su hermana, y al abrir el rebozo la encontró sin vida, con las manitas arañadas y dobladas, la cara ensangrentada y el cuello cortado de una forma extraña. Toda la familia se quedó horrorizada. Dicen que Columba enloqueció aquella noche, que su cordura se la llevaron los primeros rayos del sol. Las historias de las ancianas no deben tomarse a la ligera, pues la oscuridad esconde secretos infinitos que no podemos imaginar siquiera. Las brujas pueden existir incluso en aquellos lugares donde no creemos encontrarlas. Son tan viles que sus almas pueden llenarnos de horror y soledad ahí mismo, en los lugares que siempre creímos seguros y salvos, como refugio de nuestra cordura.
La leyenda de la taconera de Saltillo, Coahuila. Cuenta la leyenda que la taconera solía ser una muchacha muy bella, de piel aperlada, con unos labios grandes y ojos de color verde. Todas las noches recorría lo que hoy es el periférico Echeverría en Saltillo, y al escuchar sus tacones todos los hombres que andaban por ahí volteaban a verla para contemplar su belleza. Ella iba a recoger a su mamá del trabajo, ya que solía salir muy tarde. Una noche un sujeto trató de tomarla a la fuerza y robarle un beso, y entre tanto forcejeo, ella logró soltarse dando varios pasos hacia el periférico, y un carro que venía por ahí la arrolló dejándola sin vida en medio de la calle. Desde ese día se cuenta que en las madrugadas se escuchan los tacones de esa joven, que primero son pasos lentos y que poco a poco van tomando velocidad. Se escucha cómo se aproximan hacia ti. Se dice que si la escuchas no debes voltear, ya que los que lo han hecho dicen ver a la muchacha totalmente desfigurada y que con un fuerte grito tratará de empujarte hacia la carretera. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, yo en Misterio. Esta historia que quiero compartirles se llama La Muerta o la Aparecida. Me la platicó un amigo hace unos días y resulta que este amigo, su primo fue el que vivió la historia. El primo de mi amigo había ido a Chiapas, de donde ellos son originarios, de vacaciones. Ellos ya viven, en la actualidad viven en la Ciudad de México. Y una vez al año iban de vacaciones a Chiapas, donde pues todavía tienen a sus familiares. Esta historia ocurrió allá por los años 80, 85, 86 aproximadamente. Al primo vamos a ponerle el nombre de José, que en realidad no se llama José, pero bueno, yo creo que da igual cómo se llame, ¿no? José había llegado a visitar a sus familiares en Chiapas. A él siempre le gustaba ir durante la fiesta patronal de su comunidad, ya que cada año se hacía fiesta, quemaban cohetes, quemaban castillos. Era una verbena popular celebrando al santo patrono de esa localidad. Entonces José, pues obviamente se la pasaba muy bien con su familia. Él tenía unas tías que vivían en este lugar donde él se quedaba a dormir. Y en esa ocasión, las tías y él fueron obviamente a la fiesta patronal. Escucharon misa y todo lo que se hace en ese tipo de lugares, ¿no? Había kermés, había baile, había de todo, porque era una verdadera fiesta, era una verbena popular. Ya entrada la noche, las tías de José le dicen: bueno, José, te dejamos aquí, si quieres quédate un rato más, nosotras ya estamos cansadas, nuestros hijos también ya se quieren dormir, porque pues obviamente los hijos de sus tías eran todavía muy pequeños, eran unos niños cuando esto sucedió. José era un joven que en ese momento tenía 20 años, ¿no? Aproximadamente. José le dice a sus tías: pues yo sí me voy a quedar, me quiero quedar al baile. Él era soltero y pues quería ver si conocía a alguna chica, ¿no? Durante el baile. Se queda José en el baile y efectivamente conoce a una chica. Era una mujer de aproximadamente unos 23 años de edad, ¿no? Le empieza a hacer plática, José se da cuenta que la mujer va sola. Platican un rato, empiezan a bailar, se la están pasando muy bien. El baile termina y la chica le dice a José: ¿sabes qué, José? Ya me quiero ir a mi casa. José se ofrece caballerosamente a acompañarla hasta su casa, sabiendo que pues probablemente pasaría algo más esa noche, ¿no? O sea, algo más entre ellos dos.
La acompaña obviamente hasta su casa. La casa estaba a orillas del pueblo, o sea, sí estaba un poquito retirado. Se fueron caminando. Caminaron alrededor de unos 30 minutos, pero pues no se le hizo pesado ni largo el camino a José, porque estaba muy bien, ¿no? Estaba pasándola muy bien con ella. Ya se habían hecho así como novios o pues pues amantes tal vez, ¿no? Sería la palabra correcta. Iban agarrados de la mano, se abrazaban, se besaban. José sabía perfectamente lo que podría pasar una vez que llegaran a la casa de la chica, ¿no? Siguieron caminando hasta llegar a la casa de ella. Se da cuenta José que es una casa pequeña, una casa relativamente como tal. No se le podría decir que era una casa, ¿no? Sino que era como un cuartucho, un cuarto pequeño, y era un cuarto que no medía, yo creo que medía como 3 metros por 3, fue lo que me dijeron. No era una casa como tal, era un cuarto, pues no tan pequeño, pero sí era un cuarto de 3 por 4 más o menos. José cuando llega a este lugar le da mala espina, pero pues realmente no le importó mucho, ¿no? O sea, él estaba, en ese momento estaba pasándola muy bien. Estaba ya con esta chica dándose besos, abrazos y demás. Y José se percata que no hay más casas a la redonda. O sea, no había otras casas, no había, pues sí, o sea, no había más casas alrededor. Le pregunta José a esta chica, ¿a poco aquí tú vives? Y ella le dice, sí, aquí llevo yo viviendo toda mi vida, ¿no? Le comenta a ella. Bueno, finalmente ingresan a este lugar. Cuando abre la chica la puerta, no se dio cuenta José, o José, vaya, mejor dicho, se dio cuenta que la chica solamente abrió la puerta como estaba. En ningún momento vio que sacara algunas llaves o que abriera la puerta como normalmente nosotros abrimos la puerta de nuestras casas, ¿no? Simplemente ella abrió la puerta y José no le comentó nada, pero sí se sorprendió de ver que la puerta estaba así, sin llave, sin pasador. Ingresa con ella, obviamente, a la habitación, bueno, a esta casa o pequeña casa. Enciende la luz la chica y bueno, pues también ve que hay pocos muebles, hay una mesita, hay un sofá. No ve dónde podría haber una cama, ¿no? Una recámara, pero bueno, él intuye o supone que la chica se dormía en ese sofá que estaba a un lado del comedor. Pasan. José le dice, oye, ¿no tendrás agua que me regales? Porque pues ya habían avanzado más de 30 minutos, habían caminado, tenía un poco de sed José. Ella le dice, sí, cómo no, espera, te traigo agua, ¿no? Le trae el agua. Estamos hablando de los años 80, 85, 86. El agua purificada que hoy tenemos, que es yo creo que es lo más normal que existen ya en todos los hogares, pues en aquella época no era algo común. No, creo que ni siquiera existía como tal el agua en garrafón, ¿no? Nuestra agua la bebíamos, la teníamos que hervir y eso, ¿no? Entonces le da un vaso con agua y pues el agua, pues se da cuenta que pues, sí se ve media sucia, ¿no? Que tiene un poco de tierra y así, ¿no? Pero bueno, finalmente José se la bebe, no le puso un pero al agua, se la bebió. Y llegó el momento que él estaba esperando toda la noche, ¿no? Comienzan a besarse, se van al sofá, empiezan a acariciarse y a hacer todo lo que pues sucede en ese tipo de situaciones. Le pide a la chica que se espere un momento, ¿no? Le dice, aguarda,
quiero ir al baño, ¿no? Bueno, José se detiene, la chica va al baño, había un bañito dentro de este cuarto. Después, José ve que enfrente de donde ellos estaban sentados hay un espejo. Va al espejo porque quiere, pues, acomodarse el cabello, quiere ver qué tan despeinado está, cómo luce en ese momento José. Y en ese momento regresa la chica, pero José la ve por el espejo. En ese espejo donde se estaba arreglando y se estaba acomodando el cabello y demás, ¿no? En el espejo ve el reflejo de la mujer y se da cuenta que es una mujer descarnada, ¿no? Tiene el rostro desfigurado, tiene el cuerpo ya como calavera, tiene un cuerpo ya cadavérico, ya le faltaban partes de piel y de carne en ese cuerpo. Y en cuanto la ve José a través del espejo, grita lleno de miedo, ¿no? Lleno de terror, cuando ve que esa mujer que lucía normal, pues ya no era una chica bonita cuando la miró por el espejo. Él la mira, obviamente ya es cuando la ve por el espejo, pues obviamente voltea hacia ella para verla con sus propios ojos. Y ella lucía normal, ¿no? Ella lucía como una chica normal, se veía normal. Ella le pregunta, ¿qué te sucede, no? ¿Qué te pasa? Y él mira de nuevo al espejo y ve nuevamente esa imagen horrible y espeluznante de la mujer descarnada, ¿no? Que estaba enfrente de él, pero que él solamente por el espejo podía ver el aspecto real de esta mujer. Entonces no le contesta nada, intenta escapar, se echa a correr, va corriendo hacia la puerta, intenta abrir la puerta y no podía abrir la puerta. Y ella no le dijo ya nada, sino que comenzó a reír, ¿no? Comenzó a burlarse de él. Y José comienza a rezar las oraciones que se sabe, ¿no? El Padre Nuestro, el Ave María. Finalmente logra abrir esa puerta y se echa a correr. Se echó a correr. No tenía ni la menor idea de dónde se encontraba, pero salió corriendo hacia donde él creía, ¿no? Que podría estar el pueblo. Se echa a correr y pues avanzó varios metros. Y cuando volteaba hacia atrás, veía que tenía cada vez más cerca a esta chica, pero que ahora sí la chica ya la vio desfigurada, la vio como una calavera, y pues obviamente esto motivó a que corriera y corriera más, ¿no? O sea, siguió corriendo hasta que finalmente ella desapareció. Llegó al pueblo, al momento en que él llega al pueblo pues ya no había gente, ya la fiesta había terminado. La quema del castillo, el baile, ya todo había finalizado. Y él como pudo, pues obviamente llegó a la casa de sus tías, ¿no? Pero estaba espantadísimo con lo que había vivido. O sea, estaba muy espantado con todo lo que había pasado, ¿no? Llegó, obviamente sus tías le preguntaron que qué le había pasado, que si lo habían asaltado o que si lo habían querido asaltar. Le hacen pues este tipo de preguntas porque lo ven sumamente horrorizado, espantado. Y él solamente les dijo, no, pues me pasó esto, ¿no? Se me apareció la muerte. Total, lo tranquilizan, se ponen a rezar con él un rosario. Al día siguiente va José a este lugar, no se le dificulta llegar porque sabía cómo llegar, obviamente recordaba el camino. Fue temprano, fue como a las 12 del día más o menos. Y vio que seguía ahí esa casita. Bueno, era un cuarto como de 3x4. No era un cuarto muy grande. Y pues se dio cuenta que no había nada más, ¿no? O sea, no había otras casas alrededor. Ya cuando él va durante el día, pues observa todo pues ya muy cambiado.
Ingresa a la casa, abre la puerta sin ningún problema. Ve que sí, que sigue la mesa, el sofá en donde estaba la noche anterior con la chica. Ve de nuevo el espejo y bueno, sabe que él estuvo ahí la noche anterior, ¿no? Y se fue de ahí. O sea, ya vio todo lo que tenía que comprobar o ver para saber que no había sido una alucinación. Y él simplemente pues se va de ahí, ¿no? Bien espantado. Estuvo así como que investigando quién podría haber vivido ahí. Nadie le supo dar razón. Nadie le dijo más que esa casa tenía ya tiempo de estar abandonada. Que ahí había vivido una mujer, pero pues que nadie supo qué había pasado con ella, ¿no? Simplemente la dejaron de ver, había desaparecido y que esa casa había quedado abandonada para siempre. Y eso fue lo que vivió José cuando regresó a su pueblo. Y pues obviamente cada vez que regresaba se acordaba de esta historia y ahora sí tenía la precaución de pues de ver a quién conocía en los bailes. Y cuando quería conocer a alguien o convivir con alguien, él lo que hacía para comprobar que no era un ser diabólico era rezar un Padre Nuestro enfrente de la persona, ¿no? Y la persona le decía, ¿por qué rezas un Padre Nuestro? ¿O por qué me haces la señal de la cruz? Y él ya les decía, ¿no? Lo que pasa es que hace unos años me tocó convivir con una muerta. ¿Cómo ven, mis amigos? Ese tipo de historias escalofriantes que se cuentan y que se viven en los pueblos.